Acá no hay homilética, ¿estamos de acuerdo en eso? ¿Alguno sabe qué significa? ¿Alguien no sabe lo que significa homilética? ¿Alguien no sabe? Acá no hay predicación, eso significa. ¿Sí? No es la exhortación per se que hace el siervo. Acá es técnico, yo analizo y trato de ser lo más objetivo posible porque estoy estudiando hechos que son teológicos y que obviamente tienen un mensaje. No hay manera de esquivarle al mensaje. ¿Hay alguna manera de esquivarle al mensaje? Ninguna. No. Lo que está a la palabra, justamente, por eso Pablo dice esto es una espada de doble filo. Él como estudioso lo sabía. Después él hizo teología sobre eso en relación a sus cartas y a las iglesias que él iba fundando. Nosotros acá, esto es lo que nosotros tratamos de entender desde el punto de vista objetivo analítico, pero sin dejar de desenfocarnos en lo que verdaderamente es la palabra que tiene un sentido teológico. Por eso yo soy muy insistente de entenderlo desde lo que los libros son mensajes de Dios. El tema es que hay que estudiarlos para disfrutar, claro, para disfrutar en su totalidad. ¿Está hasta acá? ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque nos va a introducir en lo que viene. ¿Recuerdan dónde habíamos terminado? Jueces 6, 36, 40, en donde Gedeón, ¿qué hace? Prueba a Dios. Yo le había dicho que usa la palabra nasá, que esa palabra es la misma que dijo Moisés en Deuteronomio, claro, y la misma que mencionó David en el Salmo 95. Y el mismo significado, pero con otra palabra en griego, que mencionó Jesús en el Nuevo Testamento. Pero hay una correlación. Hola, buen día. Hay una correlación. El mensaje es el mismo. ¿Sí? Yo que quiero que entienda también de Gedeón, porque si no parece que Gedeón está fuera del contexto del cual nació, creció y se desarrolló. Y Gedeón no está fuera de ese contexto. ¿Cuál era el contexto de Gedeón? Lo más básico, en base a lo que el autor nos dice. Era un contexto, ¿qué? Sincretista. O sea, es una persona que vivió toda su vida viendo qué. Y viendo que la gente... adorando imágenes. Sacale el nombre técnico. Sí, pone sí, Baales. ¿Sí? Pero vio permanentemente que tanto su familia, porque su padre que era sacerdote, ¿está? Lo cual también pongan en el análisis, esto a él le sirvió, por así decirlo, y a su familia, ¿para qué? Para vivir de una manera diferente al resto del pueblo que donde vivía generalmente, en las cuevas, y él no, ni su familia. Y esto tiene que ver por la connivencia que tenía el padre con todos, porque era un santuario, y evidentemente era un santuario importante. ¿Por qué es importante? Por el tamaño de las imágenes. Porque, ¿qué tengo que pensar? ¿Eran grandes? Sí, porque llamó a 2 bestias de fuerza y de carga para derribarlo. Entonces tengo que entender, decir, no, evidentemente la imagen de Asherá y la imagen de Baal, que era ese toro sentado, debían ser gigantes. ¿Estoy hasta acá o voy rápido? En realidad voy rápido para darle el contexto, pero necesito ir así. Entonces, una persona que se cría dentro del sincretismo, donde en tu misma familia vive por eso y para eso, y es difícil también. Así todo Dios hace la obra. Eso es lo que Dios... ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Imagínense, vamos en contramano a lo que siempre trato de explicar. No existe la forma antropomórfica de Dios. No existe. No la hay. El autor y todos los autores bíblicos la ponen en la mesa para que sus lectores traten de entender, como el mismo autor intenta entender a través de una figura que conoce. ¿Cuál es la figura que conoce? La figura humana. Por eso hay un montón de pasajes bíblicos que dicen que las manos de Dios, las espaldas de Dios, los ojos de Dios, y me miró, y me dijo, y fue conmigo, está, y me acompaña. Hay toda no solamente hay una acción, pero en realidad esa acción tiene que ver con un cuerpo, con una materialidad que Dios no la tiene. Porque esto lo afirma Jesús. ¿Sí? Pero una persona, vuelvo a Gedeón, que permanentemente ve imágenes, no está exento de todo lo que hace. Específicamente lo del vellón es una imagen que Gedeón la usa, más allá de que lo probó a Dios 2 veces, ya lo explicamos, que Gedeón la usa ¿para qué? Para mostrarle a todas las tribus que estaban alrededor de él que tenía ¿qué en su mano él? Poder, poder transmitido
o en relación a la prosperidad, porque el rocío es significado de prosperidad. Entonces, si soy Gedeón y viví con objetos, piénsenlo así, no lo disocien, porque para eso di la introducción. Tengo en mi mano, tengo ese vellón, ese objeto que hoy es poder, que en realidad es prosperidad y bendición. Y lo manipulo. ¿Por qué lo manipulo? Porque ¿qué hace Gedeón? Lo toma, lo deja, lo estruja y lo vuelve a dejar. Lo manipula para mostrar que todo es a través de ¿qué? De mi mano. Bien. Esto es esto. Me tomé estos minutos para arrancar así. ¿Se entiende esto, no? Porque dije el otro día y lo vuelvo a repetir, no es esto un hecho aislado en Gedeón, porque es una persona que vivió rodeado de imágenes. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? No vamos a ver todo esto, en realidad es del capítulo 6, 33 al 8, 28. Y yo marqué en amarillo lo que vamos a ver seguro. Primera selección de la tropa, segunda selección de la tropa, buen día, ahí en Jueces 6, interpretación del sueño. El conflicto con los efraimitas no lo vamos a ver, yo les pido que lo lean porque también tiene que ver, ¿qué muestra esto? Miren, acá hay cosas muy interesantes, una pena que el conflicto con los efraimitas está mostrando en parte lo mismo que está mostrando el conflicto con los de Sucot y los de Penuel. Obviamente el que no leyó un pomo no entiende un pomo, pero el tipo que leyó entiende lo que le estoy diciendo. Ni voy a mirarle las caras, voy a mirar a la filmina para que no yo suponer quién lee y quién no lee. Pero vamos a hacer de cuenta que todos leímos, ¿sí? Y que entienden tanto el conflicto con los efraimitas como el conflicto con los de Sucot y de Penuel. Esto es más de lo que está mostrando toda la historia. En realidad acá florecen miserias humanas. Si yo tuviera que definir, decímelo en una oración, resumime en una, no me cuentes la historia, pero resumime en una oración, tanto el conflicto con los efraimitas como lo de Sucot y lo de Penuel, yo digo, aflora la miseria humana del pueblo y de él. Papá. Voy a intentar dar el conflicto con lo de Sucot y de Penuel. Voy a intentar, veo si puedo, si no puedo, pero sí lo de la jefatura y el efod y por consiguiente la conclusión. Pero todo es trazable, todo. Desde que era chico, y agréguenle esto, usen la lógica, mirando imágenes, viéndolo a su padre, cobrando por eso, viviendo bien, y por consiguiente su familia, cuando el resto no era así. Por eso yo discutía una vez con uno de ustedes, decía, él está indignado. Yo no sé hasta qué punto está indignado. Porque viviste en una realidad paralela gracias a la idolatría. Por y para la idolatría viviste vos y toda tu familia. Tu padre era sacerdote. Entonces vamos a empezar por esto. Y repito, como el protagonista único acá es Dios, hagan de cuenta, como dije antes, que Dios está parado acá y les está contando la historia, su historia con Gedeón. Dios te está contando, Dios te está diciendo, bueno, ahora, luego de haber tomado a Débora y Barak, voy a buscarlo a Gedeón. Entonces vamos a empezar a leer acá, ahí en Jueces 7, 1, 23. Subrayé algunas cosas y las vamos a ver, porque son muy importantes. Empieza el versículo 1 de Jueces 7 diciendo, Gedeón, también llamado Jerubal, ya lo habíamos visto, se levanta muy de mañana. Este muy de mañana también lo hizo Josué. Yo, estudiante bíblico, no puedo avanzar académicamente o objetivamente, llamémoslo así, si yo no hago historia comparada. Yo tengo que hacer permanentemente historia comparada, porque eso es lo rico de la Biblia. Vas y empezás a buscar personajes afines. ¿Afines en qué? En situaciones y en contexto. Aunque con arquetipos o aunque con atributos diferentes. Por eso dije, Josué, antes de ir a Jericó, también se levanta muy temprano de mañana. Dato. Junto con toda su gente acampó cerca del manantial de Jarot,
punto. El campamento de los madianitas estaba en el norte, en el valle, más allá del collado de Mor. O sea, ¿qué había hecho él? ¿Se acuerdan que había mandado a llamar a quiénes? A varias tribus, ¿sí? A Ser, Neftalí, Manasés, los propios abiezerritas, y los había convocado. Luego de eso, ¿qué pasa? Hace la prueba con el vellón. Le estoy contando cronología. Y empieza esta escena, esta situación. Sí, está todo el ejército ahí, que alguno más o menos tendría que decirme el número. Bien, bien, eso es lectura, bien. Entonces, quiero mostrarles una cosa acá, en este pequeño pasaje. ¿Yo qué había dicho en la clase pasada? Lo dije en varias clases también. Cada autor bíblico, sobre todo los del Antiguo Testamento, para indicarle a su lector algo importante, en vez de escribirlo, ¿qué es esa mano? ¿Qué hace? Le pone nombres o le saca nombres, tanto a sujetos como a objetos. Ejemplos, miles, ¿sí? Acá no va a ser la excepción. ¿Para qué lo hace? Para indicarnos cosas importantísimas, que son datos reales. A veces le pone nombre a los sujetos, a veces no se los pone. Faraón de Egipto, ¿sí? Y a veces se los pone a los objetos. En este caso es un objeto esto. Es un manantial, no es un sujeto. ¿El manantial es un sujeto? Es un objeto, ¿sí? ¿Quiénes somos los sujetos? Solamente las personas. Te lo digo porque algunos me miran, ¿sí? Manantial, ¿qué pasa? Es un manantial estratégico, porque hay agua. Es estratégico. Ahora, en este caso, y con este nombre, nos va a indicar algo. ¿Podría haber puesto acampó cerca del manantial? Claro que sí. Pero si a mí me pone acampó cerca del manantial de Jarod, me está diciendo que ahí pasaba algo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a buscar la definición de ¿qué? De Jarod. ¿Qué es Jarod? Jarod significa la fuente del temblor. ¿Por qué la fuente del temblor? ¿Qué tipo de temblor? De este temblor, del temblor con terror. Entonces, si vuelvo a la frase, ¿qué es lo que está diciendo acá? El campamento que él había llamado, que estaba en una situación de espera, pre-batalla, ¿cómo estaba anímicamente? Totalmente, ¿qué? Aterrorizado. Eso es lo que me está diciendo el autor acá. Gedeón llama a todas esas tropas que vienen porque Gedeón, ¿qué tenía? El Espíritu de Dios. Recuerdan, Gedeón tiene el Espíritu de Dios y automáticamente hace llamar a todas esas tribus que vienen al instante, ya lo expliqué. Ahora, los convoca en el manantial. Para entender cuál era la situación, el autor te da el nombre. Ese manantial, que capaz que la vida real ni tenía nombre, pero para el lector le está diciendo, cuidado porque acá la estábamos pasando mal. Supongamos que el autor esté metido en la escena, vamos a pensarlo así. En realidad no, pero vamos a pensarlo así. ¿Cómo estaban estos muchachos? Temblando con terror. Por eso se empieza a entender cuando el Señor habla 3 veces con Gedeón. Y esto es clave porque en numerología hebrea tiene un significado. Y yo se los voy a mostrar con algo en el Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces le dice Jesús que Pedro lo iba a negar? El 3 tiene un significado. Te está mostrando un mensaje claro. Jesús dijo, mirá que cuando me va a negar, me va a negar. No, me vas a negar, me vas a... El 3 es clave. En la negación. Sí, el 3 es más. También tiene que ver cuántos días tuvo Jesús. ¿Cuántos días tuvo Jesús muerto, enterrado? ¿Cuánto? 3. Tiene que ver con la claridad del mensaje. El mensaje es claro. Jesús le dice, mira, te va a pasar esto. Bueno, acá el Señor 3 veces va a hablar con él para que la tenga clara, para que sea bien claro el mensaje. El primer mensaje, ¿qué le dice? El Señor le dice a Gedeón, ahí en el versículo 2. El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. Es mucho. No sea, obvio, que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano, esto es Reina Valera 69. Mi mano me ha salvado.
60, perdón. Mi mano me ha salvado. El 3. Así que habla fuerte para que el pueblo escuche. Esto no es menor. Y diles, quien tenga miedo que se levante y regrese a su casa. ¿Qué está haciendo Dios acá? Probando a la gente, decís vos. Probando la fe. ¿Otro? Y limpiando. Limpiando. Miren. Filtrando. Y sí, vamos, tiramos, vamos a empezar a tirar. Ya que estamos, tiramos. Y algunas le vamos. Miren Deuteronomio 20. Deuteronomio 20. Específicamente el versículo 8. El título es Leyes acerca de la guerra. Anótenlo. Moisés, en estos discursos, continúa diciendo siempre al pueblo, cuando vayan a la guerra en 21, no tengan miedo. Voy a leer 3 oraciones. Obviamente, ¿por qué? Porque en el versículo 4, porque nuestro Dios peleará por nosotros y nos dará la victoria. Esto Moisés lo dio como ¿qué? Como una ley. Cada vez que vayan a una batalla, no tengan miedo. ¿Por qué? Por esto. Cada vez que vayan a una batalla, no tengan miedo porque Dios va a pelear por nosotros y nos va a dar la victoria. Eso es claro, eso es indiscutible. Ahora, como somos seres humanos, Moisés, ¿qué dice? Luego en el versículo 5, luego los jefes del ejército dirán a sus soldados, habla fuerte para que el pueblo escuche. Hagan el paralelismo, porque Gedeón ahí, ¿qué era? ¿Qué rol empezó a tomar? ¿El de qué? El de líder de guerra, muy bien. Le da varias indicaciones que no la vamos a leer ahora, pero sí quiero que pongamos atención al versículo 8 y dice, y si alguno tiene miedo, lo dice acá, es mejor que regrese ahora mismo. Estoy leyendo de la versión lenguaje actual. Para que no contagie, ¿qué? De miedo a los demás. ¿Está bien? Claro que sí. Porque si vos tenés miedo, imagínate lo que me empezás a generar en el resto de la tropa. Puede ser, me gusta esa ilustración. Sí, puede ser. Sí. Ahora, ¿en dónde estaban ellos? ¿En el manantial de qué? ¿De la victoria? ¿En el manantial de la valentía? ¿En el manantial del temblor? Entonces, por eso Dios dice, vamos a aplicar la ley que ustedes saben, pero que evidentemente nunca le dieron pelota. Por este sincretismo y por todo lo que... Porque esto lo había dicho Moisés 250, 300 años atrás. ¿Ellos saben esta ley? Claro que la saben. ¿Por qué? Por lo que habíamos explicado en la clase pasada. Entonces, repito, no sea que se alabe Israel contra mí, esto es clave, ¿eh? Porque Dios te lo hace claro, Dios está parado aquí y te dice, mirá, te los voy a entregar en tu mano, ahora, no va a ser por tu mano. Por eso Dios le dice, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. ¿Qué es esto, no sea que se alabe Israel? Una palabra, autosuficiencia. Que ya lo explicamos. Nunca. No hay autosuficiencia. Dios te está diciendo, no hay autosuficiencia, no es de ustedes. Por eso vamos a empezar a aplicar la ley que ustedes saben. ¿Se hace? ¿Se aplica? Se aplica. No inventa nada Dios, ¿eh? Saquen eso de la cabeza. Acá no está probando a nadie, ¿eh? Bueno, porque como Gedeón. ¡Cuac! Acá no está probando a nadie. Entonces se regresaron 22.000 y solo quedaron 10.000. Bien, primera selección, primera etapa. Segundo, ¿termina acá? No. Versículo 4, todavía es mucha gente. Llévalos al río, manantial de Jarod, para que allí los ponga a prueba. Ahí me hacen, ahora sí. ¿No? ¿Qué están pensando? ¿Sí? ¿Vos decís que sí? Claro, porque ahí dice los ponga a prueba. Claro, porque ahí dice los ponga a prueba. Ahora lo vamos a ver. Si yo te digo, puede acompañarte, irá contigo, pero si te digo, no te acompañará, entonces no irá contigo. Entonces, es gracioso escuchar cuando la gente empieza a discutir, no, porque en realidad, ¿se acuerdan de la prueba del agua cómo era? Eran los que bebían en ese manantial. Los que se arrodillaban y llevaban con su mano el agua a su boca, ¿sí? Eran los que sí, y los que se tiraban así eran los que no. Entonces hay toda una teoría, yo diría casi conspirativa, que en realidad
Dios usó a los menos hábiles o los más hábiles. Yo quiero contarle que desde Josefo en adelante todavía no se ponen de acuerdo, lo cual está bárbaro, porque eso habla de la riqueza de la palabra. Algunos lo explican por el tema de los animales. Por el animal, en su estado natural, salvaje, fíjense cómo toma agua. Jamás toma agua, pero siempre con la cabeza adelante. Jamás vos vas a ver, y si no hace, mira, va para abajo, va para arriba, va para abajo, fíjense. El animal en su entorno salvaje, no un animal doméstico, obviamente, porque perdió total sensibilidad del contexto. Pero el salvaje no, porque depende de su vida. Sencillo y claro. Y su instinto de preservación hace que pase eso. ¿Tiene algo que ver con esto? No. ¿Cómo? Suena hermoso. Tengo libros enteros de esta explicación. Biblias comentadas enteras de esta explicación. Pero nosotros tenemos que ir primero mucho más profundo y entender. Y a través de la historia comparada, obtengo la respuesta. Porque la Biblia se explica a sí misma. Tengo que ir a buscar, tengo que saber dónde voy a buscar. Hasta acá, ¿sí? Ya no llegamos. Pero igual, esto es muy importante. Me adelanto acá, la prueba del agua en sí misma, es absurda. Que el que lame de rodilla, que el que lame parado, que el que lame sentado. Pongan a prueba. Tengo que buscar la definición de esa prueba. Esto es, alguien en la semana me llamó y dice, ¿es nasá? No es nasá. ¿Cómo? No es la palabra nasá. Entonces Dios no lo está probando a Gedeón. No es la palabra nasá. ¿Qué palabra es? Acrisolar. Yo dije cuando empecé la clase, yo soy estudiante de la Biblia. Yo tengo que ser objetivo y buscar cada palabra, por qué esa palabra está ahí y qué significa. Porque así la pensó el autor bíblico, influido por el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Fundir metales, es decir, refinar, tanto literal como figurativo. ¿Cómo lo define la Reina Valera? Purificar. Entonces, ahora que sé el significado de poner a prueba, ¿qué significa esto? ¿Que Dios qué hace? ¿Está? ¿Eligiendo quiénes? ¿Eligiendo quiénes? ¿Los qué dijiste? Los mejores. ¿Ustedes creen que estos 300 que quedaron, son los 300 de Leónidas contra los persas? No sé si vieron esa película, porque esa fue una historia real, les digo, porque si bien la película lo trabaja dentro de un cómic, fue una historia real. Dios necesita los mejores contra destruiría. Dios necesita los mejores, los peores. ¿Dios necesita los mejores o necesita los peores? Porque si no, no entendimos lo que yo dije acá arriba. No importa si son los mejores o los peores. Dios aplica primero Deuteronomio 20, los que tengan miedo, más allá de que siempre les dijo Moisés y Josué, no tengan miedo, no tengan miedo. Recuerden que hay un no temas por cada día del año. No tengan miedo. Sin embargo, Dios dice, son seres humanos, tienen miedo. Por eso, ¿qué hace Dios? Aplica Deuteronomio 20. El autor no te va a decir, vamos a aplicar en este momento. No, eso lo tenés que saber vos. Y sigue, y el poner a prueba ahora los va a purificar. Esto se usó antes. ¿Se usó este refinamiento? ¿En dónde? Números 30. Cuando los israelitas van a pelear con Madián. Muchos años antes que esta. Y Moisés dice, y Moisés los envía a la guerra, 1000 de cada tribu. Van con el sacerdote, con los vasos del santuario, porque antes de la guerra hacían la ceremonia de purificación. Y con las trompetas en su mano para tocar. ¿Qué era la trompeta? ¿Qué representaba? Era la voz de Dios. Y el arca era la presencia, su presencia y su voz. Su presencia en el arca, su voz en las trompetas. Y dice en el 21, esta es la ordenanza de la ley que Jehová le ha mandado a Moisés, siempre en Números 31. Ciertamente el oro, la plata, el bronce, el hierro, el estaño y el plomo, todo lo que resista al fuego, por fuego lo haréis pasar.
Está purificando todos los pertrechos de la batalla, porque Israel le gana acá a Madián, lo destroza. Se queda con el botín, Moisés le dice, pará, esto hay que purificarlo. Todo esto que agarraste, que es metal, lo vas a purificar. Pero hay más. Además, en el 24, lavaréis vuestros vestidos el séptimo día, así seréis limpios y después entraréis al campamento. ¿Hay purificación acá? Sí. ¿Cuál es la otra purificación que me dijeron? Y acá me tengo que empezar a meter en Jericó. ¿Cuál era? En el capítulo 3, versículo 5. Y Josué le dice al pueblo, purifíquense porque mañana el Señor hará maravillas en medio de ustedes. La pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿hay batalla acá? Sí. ¿Va a haber batalla acá? Sí, contra los madianitas. Comparo las batallas anteriores. ¿Qué es lo que no cambió? ¿Cuál es el procedimiento que Dios no cambió? Nunca. Primero, purificate. ¿Qué hace con Gedeón primero? Antes de darle el Espíritu Santo. Porque para que dé el Espíritu Santo tienen que pasar dos cosas. ¿Cuáles son? Pero antes de eso, Gedeón, ¿qué hace? Hace una ofrenda de paz. Por eso se llama el altar Shalom. Porque ese altar es el altar de paz. Primero Gedeón obtiene paz con Jehová. Luego Jehová le dice que se purifique porque le hace tirar todos los altares, el altar de Baal y de Asherá. Luego le da el Espíritu Santo. ¿Y qué faltaba? La purificación de los soldados. ¿Hay otro dato más? Sí, hay otro dato más. Miren. La tercera vez. Entonces el Señor le dice a Gedeón por tercera vez, con estos 300, y no son los 300 de Leónidas, que lamieron el agua, los voy a salvar. Con estos entregaré a los madianitas en tus manos. Punto. El resto de la gente, ¿qué hace? Va a mirar, dice. El resto de la gente que mire y aprenda, ¿qué dice ahí? Que se vaya, los estaque a estos 300, los estaque separando. ¿Se está entendiendo? Cómo Dios no cambia. ¿Y la purificación se vino a través del agua, Selina? El acto de purificación está dado por la forma de ese culto y a la vez, ¿por qué? Porque dejó solamente esos 300. Yo con estos 300, recordad que la santificación, ¿qué significa también? Cuando yo, ¿qué? Cuando yo santifico, ¿qué hago? ¿Qué hago? Separo. Cuando yo santifico, separo. Obviamente que hay un culto. Recuerden, como bien dijo Claudio, que esta conquista, ¿qué es? Obedece a dos estamentos. Es cúltica y bélica. Pero para que sea bélica, real, y tenga la victoria que Dios prometió, tiene que haber, ¿qué? Un culto. Porque la conquista, ¿qué es? Es espiritual. Si no hay conquista espiritual, no hay conquista territorial. Sino, ¿qué nos diferencia del imperio romano, del imperio griego, del imperio persa y de todos los imperios que han asolado la historia de la humanidad? Nada, nada. Esta conquista, primero, es espiritual. Para que eso se logre, ¿cuál es la relación del hombre con Dios? ¿En qué se relaciona, y más en esa época? ¿A través de qué? Del culto, ¿sí? De la ceremonia. Por eso Eván y Gerisil. Ahí en Josué 8. Relacionen, por favor, porque esto no es otra historia aparte. Sí, no es el mismo suceso, pero tiene la misma trazabilidad. ¿Dios qué hace? Obtiene paz con Gedeón, lo purifica a él y a su familia a través de lo que hace derribarle los altares, y luego ¿qué hace? Lo mismo con sus soldados. Ahora sí está preparado para luchar. Ahora sí, Dios les dice, muchachos, ahora sí. Por eso dice, con estos 300 hombres que la vieron en el agua, los voy a salvar. Y cuando dice los voy a salvar, ya te está dando un dato de que ellos van a ganar, pero ¿cómo van a ganar? Que eso lo vamos a ver ahora en un ratito. ¿Se está entendiendo? Y repito, cada palabra tiene un significado, no está al pedo. El resto se vuelve, el resto se vuelve. Ahora la pregunta que tienen que hacer ustedes, ¿el resto se volvió? Porque acá hay una participación protagónica y clave también de Gedeón. Si Dios te está diciendo, el resto, mira, van a ser A, B y C, el resto se vuelve. El primero que tiene que decir, se vuelve, ¿quién es? Gedeón.
se vuelve. Se van. No, bueno, a mí me gustaría. No. Si yo pasé la primera prueba, no, pero no pasaste la segunda. Se van, ya está. Por eso Dios siempre le dice, habla fuerte, sos vos el que maneja esto. Obviamente que sí.